Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Shaw. Le pido a él que los acompañe y que los haga progresar. El 24 de abril de 2021, Su Santidad, el Papa Francisco, designó venerable al siervo de Dios Enrique Shaw, en el marco del proceso de su beatificación. Ahora los invito a escuchar una entrevista realizada por el programa Familia, Iglesia y Sociedad. ¿Es posible ser auténticamente felices? Este programa está conducido por Isabela Orellana y se emite en Venezuela, en Estados Unidos, en Argentina. Y la entrevista fue realizada a Sara Crito de Eiras, nieta del venerable Enrique Shaw. Yo quisiera preguntarle a Sara que entiendo que ella ha tenido un trabajo muy documentado en relación a la manera como don Enrique se relacionó con Cecilia. Y ellos entiendo que se carteaban mucho porque don Enrique tuvo que ausentarse muchas veces. Él estuvo pues en la Marina, además por trabajo tenía que viajar. Yo me imagino cómo viviría intensamente Cecilia también eso y tantas cosas que tenemos por contar. Pero Sara se dedicó a documentar todas esas carticas que ellos se escribían. Y es un trabajo muy lindo, muy hermoso, y eso precisamente nos los viene a compartir ella hoy. Ahora que hace tanta falta, pues manifestarse amor, manifestar ese amor, pero de verdad, con poesía, con cercanía, ¿no? Y hay una frase muy linda de don Enrique. Él decía que hay que expresarse amor mutuo, pero también decía que la vida conyugal es una sola gran victoria. Cuéntanos, Sarita, de qué manera tus abuelitos se manifestaban amor. Muchas gracias, Isabela. Sí, la verdad que estas cartas expresan muchísimo el amor mutuo que tenían. Primero, Enrique, bueno, se había propuesto, ¿no? Amar al prójimo y en particular a Cecilita. Y entonces, ¿cómo hacerlos felices, no? Y decía, mostrándose contento con Cecilita, del modo que día a día resulte más conveniente. Entonces, mostrándose contento con ella, ¿no? Que a veces nos quejamos de nuestro cónyuge. Él primero se mostraba contento y además decía que cuantas más biografías leía de diferentes autores y diferentes épocas, veían que habían terminado sus vidas llenas de desilusiones, ¿no? Él leía muchísimo. Y entonces, además de la respuesta religiosa, fundamentalmente, él quería la feliz cada día, cada momento más a ella. Y esto lo pensaba, no es que se lo propuso y ya está. Se dedicaba media hora al principio de su noviazgo por día y él decía que en esa media hora él pensaba cómo hacerla feliz. Aunque eso se le venía constantemente a su cabeza. Pensaba en ella para inspirar nuevos modos y formas de hacerla feliz a ella, ¿no? Que lo procuró, bueno, siempre, ¿no? Por lo que Cecilia después de fallecido, Enrique decía que éramos tan felices, ¿no? Y le decía a ella que viva feliz, que esa es su misión que le asignó Dios, cumplirla sin preocupaciones, porque Cecilia había perdido a su mamá a los 3 meses y luego a la abuelita que le había criado a los 13 años, entonces a veces se ponía media tristonga y él le decía, le levantaba el ánimo, ¿no? Que viva feliz, que Dios que no quería que esté triste. Y, y, y le propuso a ella perseguir esta felicidad mutua y a abuela le encantó la idea, ¿no? O sea que había diferentes compromisos, ¿no? A mandar, a obedecer, a acompañarse. Bueno, ellos iban a buscar esta felicidad mutua y ya que iban a perseguir este fin los dos, no iban a tener peleas, ¿no? Iban a creer en ese milagro, con la ayuda de Dios lo iban a lograr. De hecho, sus hijos no recuerdan haberlos visto pelearse. Enrique le escribía, ¿no? Que las energías que otras parejas la dedican a pelearse o a dudar del cónyuge, ellos lo iban a dedicar a quererse y a hacer el bien a los demás. Y Cecilia en una de las cartas dice, si supieras lo fácil que te es hacerme feliz, al quererte lo soy. O sea, queriendo ella era feliz.
y al sentirme querida por ti, creo serlo más de lo que lo merezco, ¿no? Cómo esa felicidad se logra queriendo y siendo querida, ¿no? Ella lo logró de esa manera. Y bueno, con un sentido de la alegría muy grande en la educación, como contaba después abuela, ¿no? Que se dedicaba a disfrutar muchísimo a la familia, ¿no? El que había carecido de ese hogar, pues también había perdido a su mamá de muy chiquita y de muy chiquito, y su papá viajaba mucho por trabajo, disfrutaba mucho la familia. Y también, por supuesto, aceptando los sufrimientos. Decía Enrique algo tan humano, como que no hay felicidad sin algún dolor, así como el cuerpo sano se caracteriza por su capacidad para aguantar los cambios de temperatura, el amor nuestro tiene que estar muy por arriba de algo burocrático como el correo, ¿no? Que muchas veces se demoraba porque Enrique navegaba y estaba muy lejos. Y, y decía, bueno, que las peleas eran casi imposibles para ellos, ¿no? Y decía que esta decisión de aceptar los sufrimientos era muy importante. Eh, Creía que era el cemento indispensable para una unión íntegra como la que ellos buscaban. Y además, bueno, de de buscar la felicidad mutua, también creían en la confianza. Él le decía que no dude de él, no dude ni crea que le iba a hacer una macana, como él tampoco dudaba de ella. 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, ¿no? Esa creer en el otro y también confiando en Dios, ¿no? Las maravillas que, que se logran, ¿no? Confiando en Él, como los lirios del campo, ¿no? Así Él nos llamó hombres de poca fe porque nos falta confianza absoluta. Y si no tenemos más paz, es porque no es absoluta esa confianza que tenemos en Dios. Y también otro medio en que se demostraron el amor con esa confianza era contarse todas las cosas. Enrique se propuso contarle todas las cosas a Cecilita para, libres de esas preocupaciones materiales, unirse más en Dios, por Dios y para Dios. En un momento que estaban navegando, prohibieron telegrafiarse, ¿no? Y todos sus compañeros de marina quedaron lo más tranquilos, y él dijo, con estas dificultades mayores, porque había que bajar a tierra, que era más incómodo, él se propuso aumentar las comunicaciones, pero elevándolas a un plano superior. Para él no era lo mismo, no quería ser un matrimonio burgués, quererse como cualquier otro, ¿no? Sino quererse más. De hecho, en un momento, a los 2 años de casado, le dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande de matrimonio, eh, con mayor humildad, pureza de cuerpo y corazón, más que nunca y más en Cristo. ¿Por qué esto? Porque le pedían a Dios su amor. Le pedían la gracia, ya desde el comienzo del noviazgo, cuando rezaba el Padre Nuestro, Enrique decía, santificado sea tu nombre, y con nuestro matrimonio santifiquemos al Señor y seamos santificados. Y rezaban el rosario, abuela le había propuesto rezar el rosario en familia y a Enrique le encantó esa idea de rezar juntos, de hecho consideraban, lo hacían todos los días con sus hijos cuando fueron naciendo y consideraban que la costumbre más valor que les iban a dejar. Y rezaban, por ejemplo, de recién casados, en la cuarta decena por la santificación juntos como matrimonio. Y la quinta, para que ambos seamos mansos y humildes de corazón. Me parece que todos los matrimonios deberíamos rezar para ser mansos y humildes de corazón, ¿no? La verdad que la tenían claras y la verdad que por eso yo creo que lograron que nunca demostrar una pelea delante de sus hijos. Y él decía que creía que sin la gracia esas cosas no son posibles. Ella también pedía la comunión por su matrimonio, y extrañarse a veces por las distancias, que él estaba en la Marina, él decía, tomémoslo como un sacrificio que Dios nos pide a cambio de garantirnos nuestra futura felicidad. Y decía que la contemplación juntos a Dios era lo que los iba a hacer, digamos, la cumbre máxima de la felicidad humana, arrojando los sacrificios que sean necesarios para ello. Y Enrique, por ejemplo, en un momento se sentía tan unido y había sentido tan feliz en una comunión que le pedía a Dios hacerlo así también con Cecilia, ¿no? No sé si respondí ahí estos medios, ¿no? De buscar la felicidad del otro, contarse todas las cosas, pedirle a Dios su amor, ¿no? Principalmente estas
Esa frase que acabas de repetir ahora, la acabo de resaltar. Ellos pedían a Dios su amor. Les recuerdo a todas las personas que están conectadas que estamos transmitiendo en vivo desde el streaming de María Evangelizadora Radio, y también estamos en sintonía con Radio Señal Agente, que transmite en Argentina. Muchísimas gracias por esta conexión. Y bendito sea Dios, porque todo esto forma parte del plan de Dios para evangelizar, para llegar a los hogares, y verdaderamente este testimonio de vida cristiana llama mucho. Yo te confieso, y a todas las personas que nos escuchan, Sara, que a mí me abrazó mucho ese testimonio, sobre todo en esa época de la pandemia. Me sentí muy acogida, me sentí en comunión. No habíamos tenido, mi esposo y yo, una experiencia tan cercana con los modelos de santidad como ocurrió con don Enrique Shaw. Creo que se hermanó a muchas de las cosas, todavía nos falta mucho, pero yo intento imitarlo. Me repito a veces su frase cuando de repente estoy en un lugar que no es muy agradable. Bueno, tenemos que ser amables, sea amable. Él se repetía siempre de una manera consciente que tenía que ser amable con las personas, y obviamente pasó dificultades. Tú nombraste la palabra sacrificios también. ¿Cuántos sacrificios no tuvieron que vivir ellos en comunión? Quisiera comentarles nuestro número de cabina para contactarnos en vivo, cualquier inquietud, cualquier pregunta que deseen hacerle a nuestra invitada de hoy. Más 1-646-535-2118. Repito, 646-535-2118. Por allí pueden escribir lo que necesiten y gustosamente responderemos su solicitud. Entonces, la verdad es que es un testimonio muy lindo, es un testimonio de santidad muy fresco, es un testimonio que nos acompaña y que nos anima. Y hablando del sacrificio, hablando de eso que contaste y todo lo que ellos tuvieron que hacer, yo me imagino a Cecilia cuando él se iba de viaje, aquellas ausencias, todo lo que ella tuvo que asumir, pero lo enfrentaron con heroicidad cristiana. Eso es lo más hermoso. Y me viene a la mente un episodio que a mí me marcó muchísimo, porque coincidencialmente, nada es casualidad, estaba hermanada a una situación que estaba viviendo mi esposo también en su mini empresa. Y recuerdo que cuando lo escuché, pues de verdad me puse de rodillas y le pedí a don Enrique su intercesión. Y por esto todas estas cosas van con un contexto espiritual muy profundo. No se trata de reseñar una historia, una biografía. Esa información es de dominio público, ustedes pueden todos acceder a ella, pero sí ver pues por qué esta vida llegó a nosotros, qué podemos aprender de esas historias, no detenernos en el milagro, en lo sobrenatural, en lo grandioso, sino ver qué podemos imitar, ¿no? Y eso se llama comunión de los santos. Y realmente ese episodio en el que la empresa Rigoló, la cristalería, estaba en rojo, los números no estaban muy bien, y le piden a don Enrique que la única solución es despedir al personal. Y él se plantó y dijo, no. Yo me imagino cómo se habrá sentido Cecilia, yo me imagino lo que debe haber pasado allí, porque él arriesgó su propio trabajo, su propia vida, ¿okay? Su propia experiencia laboral, su propia trayectoria, en favor de esas personas que había que despedir. La verdad es que desde el punto de vista del recurso humano es una acción pues que a veces necesariamente debe tomarse, pero él fue un poco más allá y él luchó, él planteó y no se despidió a un solo trabajador. Eso es algo que tiene que ser replicado, porque hoy en día pues a veces nos dejamos llevar por la dificultad del momento. Él hablaba también de los problemas cotidianos, ¿no? Y que había que ir un poco más allá. Y yo creo que hay que asumir esa fe, pues como él lo hizo. Hay una frase de Benedicto XVI que se hermana a todo esto que estás diciendo y lo que acabo de documentar. Y dice así: la iglesia con sus preceptos y prohibiciones no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida. Es decir, esto va a la perfección con ese testimonio de Enrique y Cecilia, porque claro que vivieron momentos amargos. Uno los ve allí y bueno, en ese camino hacia la canonización y lo ve sonreído, pero él también enfrentó dificultades. Me lo imagino, a los dos. ¿Qué consideras tú que fue lo amargo para la vida de Enrique y Cecilia que se convirtió luego en gloria?
Bueno, ese ejemplo que vos decís de 1961, cuando la accionista mayoritaria de la cristalería que Enrique dirigía acá en Argentina ordenó despedir a 1.200 trabajadores y Enrique viajó allá a Estados Unidos, la accionista mayoritaria era la Corning Glass, que sigue existiendo allá, y dijo que si se despedía uno solo, él renunciaba, y además mostró los balances con ganancias razonables. Abuela, años después, decía con lágrimas en los ojos que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, porque estaba próximo a morir, estaba bastante enfermo de cáncer, de hecho a los pocos meses falleció, y se iba a quedar sin pensión con 9 hijos y viuda, ¿no? Eh, Eso fue una cruz, pero mira, ya desde el comienzo de su vida, a los 21 años, Enrique decía que tenía una cruz de madera enfrente, pero que le agradecía a Dios que al ponerles ciertas limitaciones nos abría el campo tan grande a la felicidad, ¿no? Aún en el plano humano, decía Enrique, que esa austeridad que bien que viene, decía que si comía demasiado no tenía tantas ganas de rezar. Él era muy atento, ¿no? Con todas las pequeñas cositas de su vida. Enrique también repetía una frase que decía su tía, que uno pone el esfuerzo y Dios pone el éxito, la victoria, ¿no? En ese caso no se despidió ninguno de los trabajadores, gracias a Dios, y tuvo ese éxito gracias a Dios, digamos, ¿no? Que hoy es agradecido por los hijos de esos trabajadores, por ejemplo, que trabajan acá en la municipalidad de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Pero Enrique le proponía a abuela el coraje de ser felices, sin complicaciones mentales, con sencillez y fe y con fortaleza, ¿no? Hoy que se dice que la religión trae prohibiciones, y Enrique le decía que, que no, que ellos iban a demostrar que Dios también en la vida premia a los que le sirven. No lo hará al modo de que el mundo lo aprecia, como Job, él decía, en medio de sus padecimientos fue sin duda alguna mucho más feliz que cualquiera de los que se burlaban de él. Y esto Enrique lo vivió, porque en la Marina le hicieron bullying. Y yo creo que él era más feliz que todos los compañeros, que muchos luego se arrepintieron. Por ejemplo, Recareo Vázquez, que se hizo pintar este cuadro que tengo atrás, dijo que él era uno de los que se burlaba, y después se arrepintió cuando un superior lo miró con desprecio a él, y se dio cuenta de la injusticia que estaba cometiendo, y lo empezó a seguir a Enrique, mirándolo, pidiéndole consejos por sus problemas, y luego se hizo pintar un cuadro que tenía colgado en el comedor. O sea, qué compañero de la facultad del trabajo nuestro haría eso, ¿no? Con nosotros. O sea que los que se burlaban en realidad eran más infelices, o son más infelices los patoteros que en realidad el que sigue su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Enrique decía que el mayor enemigo que tenemos de los 7 pecados capitales es la pereza que se cuela subrepticiamente, ¿no? Le decía abuela. Y que decía que ellos trabajando juntos iban a lograr toda la felicidad que podían obtener en la tierra, bueno, buscando esta voluntad de Dios. Y lo tenía muy en cuenta diciendo que no basta con no hacer nada malo. Decía que un compañero de la Marina que decía que estaba feliz porque no hacía nada malo, como una tía de él, ¿no? Pero no hacía ningún bien proporcionado a su capacidad y medios. Entonces dice que Enrique, hasta con fórmulas matemáticas, sin mencionar a Dios, le mostró que una persona inteligente no debe contentarse con no hacer el mal, ni no desear cosas inmoderadas, sino que debe, conviniéndole además en el orden terreno, hacer el bien a los demás, ¿no? Hacer el bien al prójimo. Que nosotros, que dice Benedicto, dice que parece amargo, ¿no? No quedarse tranquilo, sin hacer nada malo, pero en realidad trae mucho más frutos, no solamente en la vida después de esta, sino aquí también en la tierra, ¿no? Y otro ejemplo, nada que ver, las chanchadas que hoy están, digamos, al alcance de todos, con películas, con imágenes. Él le dice a abuela que le había pasado un libro, ¿no? Que según tenía, parece, partes verdes, que dice que casi siempre tratan de circunstancias en algo normales, a nada bueno pueden conducir. Quizá en el mejor de los casos a la introspección, analizar sus actos, matando a la belleza de los impulsos naturales, o a ideas preconcebidas sobre actos que luego hacen que uno los compare cuando nos sucede a nosotros. Y las comparaciones casi siempre conducen a la infelicidad, o por lo menos a la falta de independencia.
¿no? Cómo no ver capaz esas chanchadas te da libertad, no te la quita, todo lo contrario. Y Enrique, por el contrario, con las cartas que recibía de abuela, cada vez que recibía una, dice que se reactivaba, que gozaba y que agradecía a Dios rezando un Padre Nuestro, una de María, ¿no? Cómo lo llenaban de energías, ¿no? Y lo ponían contento, cada uno de los telegramas y esos detalles, ¿no? De la vida matrimonial que su mujer tenía con él, ¿no? Y decía, tus cartas me llenan de felicidad, tus telefoneadas me vuelven alegre, el solo pensar en ti me vuelve más bueno. Y cuando me imagino lo que va a ser solito los dos, si fuera al aire libre, ¿no? Y gozaba de las cosas, ahora que está de moda el mindfulness, ¿no? Muy concentrado, atento con cada persona, él gozaba de cada persona, ¿no? Decía, por ejemplo, que lo relaciona a lo anterior, que un empresario no puede dejar de ser empresario porque se cansa de tratar a la gente o con sus problemas, sino todo lo contrario, como una madre es más plena, más, digamos, madre cuando tiene los hijos, digamos, por más que sufra con sus enfermedades, con sus problemas, así también el empresario, ¿no? Debe, digamos, estar con la gente, él gozaba estando con la gente. Y les preguntaba, ¿no? Siempre lo iban a consultar por sus problemas familiares, se da cuenta, ¿no? De la importancia de la familia, y también buscaba independizarse, ¿no? Del frío, del calor. Dice que tenía un jefe en la Marina, que cuando había viento norte, no sé si conocen el dicho, ¿no? Viento norte hasta los chanchos se pelean, se ponía de mal humor con el viento norte, que es el calor, ¿no? Acá, y todos decaían en su trabajo, ¿no? Entonces él buscaba en su matrimonio también independizarse de esas menudeces, ¿no? Estar por encima de esas cosas de la vida diaria y en todo dar gloria a Dios. Y también ahora que hay tanta confusión con la familia, uno piensa esto que propone la iglesia, y él decía, ¿no es acaso que lo mejor que una persona, ¿no? Una vez definida, quiera, excepto que por egoísmo no quiera sacrificarse, y sin sacrificio, sin corazón, nada vale, crear algo que le es propio, una familia, ¿no? Él valoraba esa creación, esta obra duradera de la familia, ¿no? Todos somos seres familiares, somos hijos de alguien. Él disfrutaba muchísimo estando en la familia, y ya antes de estar casado le decía que deseaba tener unos cuantos años casados juntos para vivir con ella felices, ¿no? Con Cecilita, ¿no? Y Cecilia también estaba de acuerdo, porque dice que en una reunión vio todo tipo de mujeres, y que vio una que era muy linda, que se ve que no se había casado, y qué sé yo, y ella dijo, yo voy a ser muy distinta, habré pasado mi vida haciéndote feliz y adorándote. O sea que a la edad de esa mujer, ella buscaba otra cosa, ¿no? Ese quererse, ¿no? Y hay una frase, a Enrique le gustaba mucho San Francisco de Sales, y lo citaba mucho, y te voy a leer una frase que Enrique le citó a abuela. El plan divino lleva al florecimiento de vidas hermosas, en las cuales el hombre, amando a Dios sobre todas las cosas, goza de las obras que Dios ha creado para sus hijos, ¿no? Ahora, ¿no? Como gozaba veía una puesta del sol linda, un árbol lindo, y decía, gracias Dios mío, ¿no? Y también Mamá, imitaba a los santos también, porque veo que él era también el devoto de Santa Teresita de Lisieux. Bueno, Dios permita que esta historia se cuente, y sobre todo que llegue a todos los matrimonios, a esos matrimonios que a lo mejor no saben lo que van a hacer cuando acuden al sacramento, y para que entiendan que esto es verdaderamente un compromiso con Dios, como decía don Enrique, y como hacían don Enrique y Cecilia. Ellos le pedían a Dios su amor. Cuando está Cristo en el centro, nada malo va a pasar, y todo forma parte de su plan para nuestra santificación. El próximo programa seguiremos escuchando más sobre la entrevista realizada a Sarita Crito de Eiras, quien siempre nos acompaña con la columna, pero en esta oportunidad quisimos poner la entrevista que fue realizada por Isabela Orellana. Se nos terminó el programa. Nos encontramos la próxima semana acá en Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.